Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América. Se informó que se han rescatado 37 cubanos en el Golfo, llegando a la Florida. A continuación ofrecemos en la voz de Arturo Cobo, director del Hogar de Tránsito, los nombres de algunos de los recién llegados. Alcalde de San Miguel del Padrón, Januario García Delgado, María Elena Gutiérrez Martínez, Alicia García Gutiérrez. Le dice, flaca, me voy. La situación de agosto del 94 es un episodio más del proceso migratorio entre Cuba y Estados Unidos que comienza en 1959, donde la política norteamericana fue la de utilizar la táctica del tema migratorio como parte del conflicto bilateral y como parte de las agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Utilizar esa táctica significaba sacar población de Cuba y desde afuera tratar de subvertir la revolución cubana. Pavel y yo nos conocimos en una fiesta. Ya pasamos la noche, o sea, conversando, más o menos conociéndonos. Me invitó al cine, fuimos a Copelia y conversamos y bueno, empezó la relación de nosotros, el noviazgo de nosotros. En ese tiempo hubo como que un ejemplo, uno se casaba, cogía las cajas de cerveza, las vendía, te daban una casa en la playa y empezamos con el embullo, pero aparte de eso, era la idea central de yo ir a vivir con él. Él llegó un buen día con el papel, había sacado el turno y entonces ya nos fuimos para la notaría, nos casamos, cogimos las cajas de cerveza, las vendimos, nos fuimos para una casa en la playa y ahí comenzó la vida de nosotros como matrimonio. En mi casa nunca, jamás se habló del tema de, o sea, nunca lo vi ahí con la idea de irse del país, eso era un tema de conversación en mi casa. A lo mejor en un momento determinado, por la situación que había, uno se encabronaba y decía, hasta yo misma, me fuera en un plato remándome con una cuchara, pero no, o sea, eran cosas que se hablaban por hablar, pero nunca lo vi ahí con la idea de que él se fuera a ir del país. El país tenía una profunda crisis económica en todos los terrenos, electricidad, vivienda, transporte, alimentación, una profunda crisis económica. Existía, por supuesto, una fuerte corriente migratoria. Hay un grupo de elementos que se unen todos en la década, inicio de los 90 y que dan como resultado el que exista un potencial migratorio hacia los Estados Unidos y una política que se mantiene de aliento a las salidas ilegales por parte de los Estados Unidos. La migración tenía otro componente, tenía un componente cada vez más de búsqueda de un espacio económico, laboral diferente en medio de una situación de una sociedad cubana que había entrado en una crisis económica muy fuerte. Mi niña nace el 26 de junio del 94 y cuando ya pasa un mes más o menos, un mes y un poquito, Pavel empieza a entrarme a la casa a las 12, 1, 2 de la mañana. De hecho, yo pensaba que estaba con otra mujer. Y así fueron pasando los días, era repetitivo. Y un día cogí, bueno, me senté a esperarlo. Cuando él entra a la casa, le dije, mira, vamos a conversar porque todos los días te veo entrando a esta hora, te veo como que has cambiado. Y él me dice, mira, qué bueno, flaca, que tú estás despierta. Porque yo hacía rato que quería conversar contigo. Y me dice, la idea, flaca, es irnos. Y yo me quedé así, le dije, ¿estás loco? ¿Cómo tú crees si yo le di el derecho a mi hija de nacer, que yo me voy a montar en una balsa con la niña? No. Dice, contra, pero yo no quiero que tú me tronches la idea que yo tengo. Yoli, aquí no hay futuro. Tú sabes que lo que yo trabajo no alcanza para nada, la situación está fuerte, todo era duro, estaba el periodo especial en su apogeo. Ahora bien, ¿qué pasa con el incidente de el malecón? A través sobre todo de Radio Martí y de algunas emisoras locales de radio que por razones meteorológicas a veces se oyen más, menos en Cuba,
se empieza a decir que al puerto de La Habana van a llegar lanchas procedentes de Miami a recoger gente. No había nada de realidad en eso. Cuando tú sumas esas condiciones económicas y dan ese aviso, empieza algo que en Cuba se llama el boca a boca, radio bemba. Alguien le dice al otro, ¿te enteraste? Van a abrir la bahía de La Habana y vienen lanchas a buscar gente. La persona no lo ha oído, se lo dijo alguien que a lo mejor se lo dijo alguien que lo oyó, una cuarta generación. Tanto que empieza a llegar gente con maletas y familia. De ese mártir hermano, que el mártir se llamó. Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América. Para nadie es un secreto que en ese momento también Radio Martí elevó sus transmisiones contra Cuba. Y en ese momento yo creo que Radio Martí tenía una estrategia comunicativa, como siempre la ha tenido, pero en ese momento infiero que mucho mejor acertada. Todavía no había interferencia con captar la señal, y en muchos lugares de Cuba se escuchaba Radio Martí. Y yo puedo asegurar que Radio Martí incitaba a una emigración ilegal. Eso ya provoca que se está acumulando gente en los alrededores, no llegan las lanchas prometidas porque no era verdad, era falso, y se da un ambiente ahí, gente acumulada, la crisis, los antecedentes, dónde están las lanchas, y se dan los incidentes, que todo el mundo conoce, el viernes 5 de agosto del 94. Se dan los incidentes, tienen su respuesta, Fidel se persona en el lugar, ahí en el Parque Maceo, en los hechos, por la noche va a la televisión y anuncia que Cuba no puede seguir siendo el guardián de las costas de Estados Unidos. Si Estados Unidos no toma medidas rápidas y eficientes para que cese el estímulo a las salidas ilegales del país, entonces nosotros nos sentiremos en el deber de darle instrucciones a los guardafronteras que no obstaculicen ninguna embarcación que quiera salir de Cuba. Creo que no hay otra situación, no hay otra alternativa. Nosotros no podemos seguir de guardianes de la frontera de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque posiblemente unos cuantos que estaban allí concentrados en el malecón, ¿qué hacían? Iban a la sección de intereses de Norteamérica, en ese momento no era embajada, pedían visa y se las denegaban, pero sabían que si agarraban una lancha y se iban ilegalmente, no tenían ningún problema en entrar al mismo país que le había negado la visa, cosa que hoy existe todavía, eso no ha cambiado, esa yo diría doble moral en el tema migratorio, ojalá un día cambie. Además de eso, Estados Unidos se estaba valiendo de una manipulación legal para no cumplir el acuerdo migratorio que estaba entre los dos países. Una palabra que decía Estados Unidos se compromete en dar hasta 20.000 visas, fue manipulada como que dar lo mismo dar una que dar 20.000. En el momento de la salida ilegal, en agosto del 94, cuando tú te parabas en el malecón o te parabas en las costas cubanas y tú hablabas con alguno de los balseros que querían irse, tú les decías como periodista, pero ¿por qué no vas a la oficina de intereses? ¿Por qué no cuidas tu vida? ¿Por qué no pides el último y vas allí y dices, ¿para qué voy a ir? Por gusto. Yo he ido 3 veces, yo he ido 4 veces y siempre me niegan la visa. Si no me queda más remedio, si cada vez que vengo aquí me denegan 3 veces, 88, 99, mira la última aquí, 92, me voy en una balsa. Muy cerca de la oficina de intereses hay un parque que está justamente frente a la funeraria de acá. No le dicen el Parque de los Lamentos por la funeraria, le dicen el Parque de los Lamentos porque hasta hoy la gente hace la cola ahí en ese parque. Ya pasan los días y se acerca, recuerdo bien la fecha porque el 21 era su cumpleaños. Se acerca el día 20, por la noche estaba dándole yo le estaba dando el pecho a Rachel
Y él entró, serían 10 y pico, 11 de la noche, y me dice, flaca, me voy. Yo me quedé, pero no reaccionaba todavía a lo que me estaba diciendo. Él subió, recuerdo que subió rápido las escaleras, yo fui detrás de él, y él se empezó a cambiar la ropa. Se puso un short viejo, se puso el pantalón más viejo que tenía, que era beigecito, recuerdo, unas medias, las botas del trabajo, un pullover blanco, una camisa de mangas largas, se puso un pañuelo en la cabeza y una gorra. Cogió el solapín del trabajo y le sacó el carnecito del trabajo y ahí echó números de teléfono, su carnet de identidad, echó una medallita que tenía de la Virgencita de la Caridad y unas fotos de Rachel chiquitica que le había sacado cuando cumplió el mes. Lo que la realidad es que fue distinto porque Cuba tuvo una posición distinta también y la revolución tuvo una posición distinta también. Las personas salían en embarcaciones, salían por las calles con pequeñas embarcaciones preparadas rústicamente, se lanzaban al mar, nadie los paraba, nadie les decía nada. Habían actos en sentidos de apoyo, no de repudio, sino de apoyo o de observación o de ambas cosas. Bajamos bajo las escaleras y entonces me dice, acompáñame, vamos a estar afuera. Cuando yo salí, aquella cuadra estaba testada de gente y estaba parqueado un camión. Ya empezaron a romper lo que te expliqué el portón de madera, lo tuvieron que desbaratar completo y sacaron la balsa, era más grande que esta sala, un poquito más grande, con cámara, por debajo tenía como una malla. Empezaron a montar pomos de agua, una caja con pomos de destroza, paquetes de galletas, en fin, todo lo que ellos pensaban llevarse. Mira, el estímulo mediático siempre ha estado presente, porque en primer lugar la distancia geográfica entre Cuba y Estados Unidos es muy corta. Y esto permite a las emisoras de radio en Estados Unidos y la Florida en particular, pues de diferentes formas, más subliminares otras y otras menos subliminares, propiciar esa estimulación. Y fueron pasando los días, la angustia fue creciendo porque no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto. Yo recuerdo que yo bajaba por Florencia, tenía una amistad y ahí cogía el canal 51 y yo iba más o menos 7 y pico y 11 de la noche, de dependencia del horario que la niña estuviese durmiendo, a ver un poco. Y aquello era angustiante, veías las balsas vacías, veías hasta cuerpos, aquello era un desastre. Siguieron pasando los días y no teníamos noticias. Me dediqué por el radio, me ayudaron, no me enseñaron a coger el Radio Martí. Y en Radio Martí, diario, a cada rato daban listas de las personas que, o sea, iban recogiendo lo que eran los bancos madres, si no me equivoco, era así. Iban recogiendo esos listados, lo decían por apellido. Cuando yo oía a Gómez, enseguida me ponía contenta, pero el nombre como tal, Pavel, no lo decían. A continuación ofrecemos en la voz de Arturo Cobo, director del Hogar de Tránsito, los nombres de algunos de los recién llegados. Luis Cárdenas y San Miguel del Padrón, Januario García Delgado, María Elena Gutiérrez Martínez, Alexis García Gutiérrez, Alexander Trejo Gutiérrez. En Radio Martí 7:16 minutos, más noticias a las 7:30. Exactamente, ahí estás auspiciando el proceso y lo estás alentando, porque llegaron tantas y más cuales. Supuestamente estás haciendo un acto humanitario porque estás diciendo a una familia que llegaron, pero a su vez estás diciéndole, lánzate que llegas. La idea de Radio Martí surge a raíz de una recomendación que se hace por un tanque pensante en los Estados Unidos, donde se habla de la necesidad de informar teóricamente al pueblo de Cuba, ayudarlos a partir de la supuesta escasez de información que había en Cuba, ayudarlos a ellos a que se educaran, o sea, al pueblo cubano, para encaminarlos en la vía, o en el camino hacia la democracia. Esto dentro de la sociedad norteamericana tuvo, vamos a decir, que aprobación en determinados sectores, pero sí hubo rechazo por determinados sectores de la población norteamericana, específicamente por la Asociación de Radiodifusores de los Estados Unidos, por el simple hecho de que
Si Cuba, como demostró hacer posteriormente, en derecho legítimo desde luego, bloqueaba la señal de transmisión, podía afectar las frecuencias por donde transmitían las cadenas comerciales de radio de los Estados Unidos. O sea, el interés del gobierno era tal que llegó incluso a cambiar las frecuencias en aras de beneficiar las transmisiones de Radio Martí hacia Cuba, al punto de llegar a pagarle a los radiodifusores. No solo era decirte, por ejemplo, quiénes llegaban a Estados Unidos, porque también te explicaban de la A hasta la Z en qué consistía la ley de ajuste cubano. Y eso te permitía darte cuenta de qué estructuras oficiales tú tenías a tu favor para irte de manera ilegal. Radio Martí ofrece información sobre la política migratoria de los Estados Unidos. ¿Qué es la Ley de Ajuste de los Estados Unidos? La Ley de Ajuste cubano es simplemente y sencillamente un mecanismo para alcanzar la residencia en Estados Unidos. El migrante, cuando sabe que tiene un escenario favorable para ser acogido, tiene un elemento mucho más de peso para lanzarse. Entonces el cubano lo sabía. Sabía la distancia, sabía de los que llegaban, sabían de la Ley de Ajuste cubano. ¿Ok? Y además de eso, si les das de que llegaron tantos y más cual, pues bueno, tienen, fíjate cuántos elementos tan favorables para eso. Cuando tú fomentas una salida ilegal del país, tú estás diciendo que a cualquier precio hagas una acción que con ello puede costar la vida a quienes, por ejemplo, custodiaban la soberanía de Cuba. Me estoy refiriendo a tropas guardafronteras, me estoy refiriendo a quienes cuidaban las costas nuestras. Y en esa época hubo muertes, hubo asesinatos, y con ello, por supuesto, la pérdida de hijos o de padres para la familia cubana. Sobre todo la línea informativa de Radio Martí iba desde luego a desacreditar lo que hacía el proceso revolucionario cubano y a estimular desorden interno, migración ilegal hacia los Estados Unidos y todo lo que tuviera que ver con deslegitimar el proceso revolucionario y sobre todo los líderes históricos. Recuerda que la programación de TV Martí, de Radio Martí, era una programación, vamos a decir, un tanto variada. Tenía música, tenía horóscopos, tenía novelas muy famosas, sobre todo en Cuba, en las versiones originales, El Derecho a Nacer, Esmeralda, y eso desde luego se hacía con el objetivo de atraer determinado nivel de radioaudiencia en Cuba. Y ellos incluso interrumpían la programación de la novela para dar determinados flashazos, por así decirlo, que tenían cortes. ¿De qué tipo? Cortes relacionados con informaciones sobre migración, con informaciones de supuestos motines en Cuba. Es decir, Radio Martí en esa época estaba muy agresiva con sus transmisiones y su estructura de programación muy enfocada a subvertir el proyecto cubano. Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino. Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados. A finales de septiembre, si mal no recuerdo, me dicen que en las iglesias estaban dando unos cartoncitos. O sea, tú ibas, preguntabas por la persona y ellos te buscaban, tenían unos cartoncitos y te confirmaban si la persona estaba viva y si estaba en la base naval, porque estaban llevándolos para la base naval de Guantánamo. He dado la orden para que los refugiados ilegales de Cuba no se les permita entrar a Estados Unidos. Los refugiados que sean rescatados en alta mar serán trasladados a nuestra base naval de Guantánamo, donde analizaremos las posibilidades de otros refugios dentro de la región. Ya a partir de principios de octubre, me empieza a escribir cartas de la base naval. Tenían una dirección por bloque, estaban ubicados por bloque, y empezamos a comunicarnos por carta. Me escribía, yo le escribía, así. Más o menos como el 10 de octubre, si no me equivoco, a él lo pasan para la base de Panamá. Y el 31 de diciembre ya él pasa para Estados Unidos. Es cuando él llega a Miami. Y el día primero es cuando nos hace la primera llamada por teléfono. Cuando ellos empiezan a ver que empiezan a llegar
los balseros a los Estados Unidos deciden interceptarlos y llevarlos a Guantánamo. ¿Por qué? Eso no se podía contener. ¿Y Cuba? Jugó un papel muy inteligente. ¿Tú te quieres ir? Vete. Yo no te estoy privando de tu derecho. Mi percepción es que ellos no esperaban que Cuba llegara al 94. Esa tendencia, ese pensamiento, yo creo que estaba muy arraigado en esa época. Era la Guerra Fría en su apogeo. Y no se pudo quizás apreciar en ese momento la tipicidad de Cuba, las diferencias de Cuba con relación a todo eso, que son las que explican por qué todavía hoy aquí está. La Revolución Cubana no ha pasado lo mismo. A los 3 años, no te puedo explicar bien lo que pasó, pero cae preso por droga. Y estuvo 4 años preso, 4 años que no supimos de él, perdimos la comunicación total. Pero cuando él me llamó cuando yo iba a cumplir los 15, que hablé con él y estuve ingresada porque me subió la presión. Ella habla con su papá y hablando con su papá, los llantos son grandes, la presión. O sea que sí tuvo consecuencias, Rachel. Ya de ahí hasta la actualidad, ellos se comunican, él la llama todos los meses, hay veces que una vez por semana, la ayuda económicamente, se escriben por correo, se mandan fotos, se están conociendo, porque ellos lo que se están es conociendo. Es un nuevo contexto, sobre todo en construcción. Es un escenario donde Estados Unidos, desde que Cuba dijo de que hacía una reforma migratoria, Estados Unidos dijo, pero yo no cambio nada. Se mantiene la ley de ajuste, se mantienen los acuerdos migratorios. Y eso es un punto interesante. ¿Por qué es interesante? Mira, en primer lugar, porque el mensaje que hay que leer, los cubanos, tenemos que leerlo bien claro, es que en primer lugar no les interesa una nueva crisis inmigratoria. No les interesa provocarla. Y les preocupa de que si digo cambio la ley, elimino la ley de ajuste cubano, en el periodo en que pase eso se puede producir un estallido migratorio. Gracias a la ayuda de mi mamá, de mi papá, salí adelante. Fueron momentos fueron duros de verdad. Porque cuando él se fue, Rachel tenía 1 mes y 25 días. Yo estaba en ese momento sin trabajar. Me vi que el mundo se me quería caer. Era empezar de cero, o sea, sin tener el apoyo de la persona que tú sentías que le amaba, que deseaba esa niña también, porque no fue que fue al azar, que fue que hicimos los dos y la pasé duro, pero supe enfrentarme, me supe levantar y echar para adelante con la nena. Mi mamá siempre me apoyó en todas las cosas, pero no sé, despertarme, papi, aunque me diera un beso, ¿me entiendes? Mi mamá lo hacía, pero bueno, también necesitaba que mi papá me lo hiciera. Yo rehice mi vida, o sea, conocí a otra persona, me ayudó en la crianza de Rachel, hoy por hoy Rachel le dice papá también. Él me crió, yo lo adoro, ¿me entiendes? Pero jamás y nunca se compara con mi papá. A pesar de que él está allá, yo estoy aquí. Sí lo he superado en muchas cosas, claro que sí, me siento una mujer fuerte. Pero no tengo nervios. De ahí para acá los dolores de cabeza míos han sido tan grandes que tengo migraña, padezco de migraña. No sé cómo decirte. Tengo como un rencorcito por dentro, ¿entiendes? Porque me duele mucho que se haya ido, no es que me haya dejado a mí, no es conmigo, el tema no es conmigo, el tema es con mi hija. Que lo extraño, a ver, casi no puedo hablar con él. Porque me pongo nerviosa. Hablo con él, por ejemplo, oh papi, ¿cómo tú estás? Cosas así, ¿me entiendes? Pero no más para allá porque entonces me empiezo a poner nerviosa, empiezo a llorar y por allá también. El ansia de conocer a su papá, sus hermanos, tiene 4 hermanos allá. Él va a venir, que también es mejor porque puede ver a su mamá, que hace 22 años que no la ve, a sus hermanos, a su papá, a su familia, hace 22 años que no lo ve. Quisiera que estuviera aquí conmigo, que participe de mi vida. Mira bien, puedes ver esta sed de estrellas en mi corazón y escuchar un grito que intenta hacer conversación. Puedo dar elementos, yo sintiendo fuego dentro. Amo mi familia. Mi hija no vive conmigo, vive a 3 cuadras de aquí.
Tiene una familia muy bonita también, una nieta bella. ¿Qué te puedo decir? Ya estoy feliz.